Buenos días a todos. En unos minutos vamos a escucharlos con atención al secretario de Salud del municipio, al doctor Viallo, la vamos a escuchar a la directora de Epidemiología, la doctora Broese. Y bueno, no vamos a ser triunfalistas, vamos a hacerlo como siempre con los pies sobre la tierra, con la mente y el corazón buscando postulados altos que sean la de que todos podamos estar más sanos, que todos podamos volver a la actividad económica, comercial, industrial, que todo lo que estamos logrando. Pero dentro de eso sí vamos a dar el informe de en qué punto llegamos hoy promediando esta fecha a finales de agosto. Y dentro de eso no puedo dejar de decir que al día de hoy estamos con un R que está en el 1, debajo del 1. Eso quiere decir que la cantidad de infectados es inferior a la cantidad de recuperados y que seguimos luchando día a día para que se pueda dar eso. También que en el mes de julio la tasa de duplicación de infectados era de 5 días y medio, de 5 días, y que hoy la tasa está en 33 días, lo cual marca una evolución. También voy a decirles que este trabajo se llegó a hacer porque hubo una intervención de muchas áreas del municipio bajo las indicaciones que lógicamente venían del área de salud, pero que se trabajó junto con el área de acción social. Que el lugar para nosotros es un lugar donde estar en este nivel y luchar por este nivel y seguir luchando por este nivel sanitario y nivel sanitario con actividad económica, con más del 70% de San Isidro funcionando. Obviamente no podríamos estar más altos porque una parte de San Isidro es que es un polo educativo. Y es obvio, y lo van a comentar, que los chicos por ahora no pueden volver a las aulas, los chicos, los chicos de primario, los de secundario, porque sería romper absolutamente las barreras sanitarias. Y entonces hay muchas actividades, el TURF estaría volviendo ahora, y es una actividad que es una actividad de mucha repercusión, no es una actividad ningún tipo de deporte de contacto, se lo podría considerar perfectamente un deporte individual y además es sin público. Y bueno, entonces cuando las carreras de caballo, lo que está ligado al caballo, que es un ecosistema en el cual comen literalmente en la Argentina 700, 800 mil personas, y el caballo deportivo centralmente empieza por el caballo de carrera, y San Isidro es la centralina de todo lo que tiene que ver con eso a lo largo del país. Y esto se extiende a Palermo, a La Plata, a Tandil, a Azul, etcétera, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces vamos a ir subiendo de ítems de actividad económica. Pero este no es cualquier lugar, este es un lugar donde acá nosotros siempre perfectamente tratamos de mantenerlo anotado, que es el lugar donde vinieron 7.000 personas en 3 meses de países con coronavirus. Algunos son los que en la primera estadística dicen que son, y lo van a comentar, los contagiados importados, el que ya venía enfermo, sintomático o asintomático. Y entonces, desde este lugar, estar hoy, cuando los primeros días de la llamada cuarentena éramos punteros de municipios de todo el país en cuanto a cantidad de infectados, y estar en esta buena situación, merece decir desde dónde venimos y de la dificultad de dónde venimos. Es decir, vecinos nuestros que venían infectados y eran agentes de contagio y que venían desde países con coronavirus. Y no eran pocos, sino que se trató de casi 7.000 personas en un tramo muy corto. Y entonces, ¿qué es lo que se optó? Se optó por ir en la búsqueda, por tomar la técnica que nos indicó la Secretaría de Salud Pública, y todo el municipio fue hacia eso, que es la técnica de ir a la búsqueda de dónde estaban los primeros contagiados. Y se llevó una labor donde se cruzaron los datos de migraciones por las personas que llegaban del exterior y los datos de cada uno de ellos para hacer el cumplimiento de la cuarentena. Y después se fue a la búsqueda de lo más importante, cuidar de las personas en los geriátricos, cuidar de las personas en las zonas vulnerables, en las villas de emergencia, en los asentamientos, en los monoblocks sociales, cuidar de los trabajadores de la salud, tener una baja tasa de contagio de nuestros trabajadores de la salud, a los cuales les estamos agradecidos. Y además, cuidarlos, ¿por qué? Porque lo merecen, porque son nuestra tropa en la primera línea
junto con los de Acción Social. También tuvimos contagios en el área de Acción Social, y además porque el agente, el trabajador esencial, es un agente de contagio transversal. Entonces, porque lo merecen y porque además técnicamente es lo que corresponde. El plan Detectar hizo que se llegara a entre los 11 puntos de detección, que son los hospitales, que son parte de los 14 centros de atención primaria, los 3 hospitales. Acá la totalidad de la prestación de salud pública es municipal. Y hace polo de salud con un conjunto de clínicas que son de grupos de prepagas y con clínicas independientes de buena calidad de servicio, y se fue logrando esto. Pero respecto de ir a la búsqueda, a la detección, al momento se llevan detectadas más de 46.000 personas en todo ese rubro que decíamos de ir a los barrios, de ir a los geriátricos, de ir a los asentamientos. Y estuvimos no solamente en lugares vulnerables, estamos también, porque utilizamos la misma infraestructura que usamos para la vacunación todos los años, estamos también en los sectores medios y en los sectores residenciales. Y con eso vamos logrando esto, que es que del diagnóstico, si procede de acuerdo a protocolo el hisopado, el resultado del hisopado, la práctica del aislamiento, para evitar que sea una pandemia que localmente se incendie. Teniendo en cuenta que además nosotros estamos adentro de un conglomerado de 16 millones de personas, 16 millones y medio de personas, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Cuando decíamos de nuestra labor, nosotros, cada uno de lo que tiene que ver con esto, tiene que ver con que antes había un sistema de salud, y el sistema de salud estaba preparado, y nosotros decimos que es como la Marina. Acá ya había Secretaría de Salud, equipo de la Secretaría de Salud, hospitales, directores asociados y directores de los hospitales, servicios, jefaturas de servicio en cada uno de los lugares, tecnología, complejidad médica, capacitación, lo más importante, el recurso humano. Entonces, no es que se preparó esto y esto sale bien porque lo hicimos porque venía la pandemia. Es cierto que de la experiencia en el hemisferio norte se puede saber qué era lo que podía ocurrir acá, pero lo cierto es que el sistema de salud ya existía. Por eso nosotros decimos que no esperamos para tener a la Marina a que llegara el agua, sino que la Marina ya estaba, los hospitales son de los que funcionan normalmente, y se prepararon y se reentrenaron para tener una buena performance llegado el momento. En el medio de esto, ¿qué es lo que pudimos hacer? Tener una actitud desde el primer día absolutamente aperturista. Y eso tiene que ver con las áreas de gobierno fuertemente apoyadas por las áreas de salud, de acción social, etcétera, sobre todo la de salud. ¿Por qué? Porque desde el primer día le dijimos a la gente que no se quedaran en las casas, que no socializaran en las calles, pero que sí salieran los grandes, los chicos, que cuidaran las medidas de bioseguridad sanitarias, pero que saliesen siempre en derredor de su barrio. San Isidro no aprueba edificios desde la democracia. Al no haber edificios tiene baja densidad poblacional en todos los sectores sociales, y entonces se puede llevar una vida más normal, y una vida que, junto con todo lo médico que estábamos hablando, hay otra parte que hace lo médico, que es una vida con higiene de salud mental. Junto con las aperturas también estaba el tema de lo de las fuentes de trabajo. Había bajado la recaudación de las tasas locales, había bajado la coparticipación, esto había ocurrido en todos los municipios, se llevaron adelante gestiones para obtener financiamiento de la Nación y de la provincia, el conjunto de los municipios de todos los colores políticos, del área metropolitana sobre todo, y se fue logrando el hecho de poder pagar sueldos municipales, poder llegar a pagar también inclusive el medio aguinaldo. Tengamos en cuenta que había municipios que debían todavía desde el anterior gobierno, desde el año pasado, y se pudo en el conjunto llegar a esta solución global. Si bien San Isidro es un distrito más preparado, pero nosotros participamos también de esa acción. Entonces, aperturismo, higiene de salud mental, comercio, industria. El primer lugar en el área de Walter Pérez, en el área de registros urbanos, inspección general, comercio, industria, etcétera. La primera industria de la provincia de Buenos Aires, que hace 4 meses consigue su protocolo para empezar a funcionar, fue acá en San Isidro,
la fábrica Orbis. Y eso también hace a la prevención y a la cuestión de la salud y a la cuestión de la epidemia. Si hay un horizonte cierto donde conservamos, preservamos y buscamos la fuente de trabajo, más nos vamos a cuidar, más se van a cuidar nuestros vecinos. La apuesta, para terminar y dar lugar a Juan Viallo, a Bárbara Broese, a nuestros amigos, a quienes trabajan con todo el equipo de la salud pública para cuidarnos, junto con Tiziana, con Macarena, con todo el equipo de acción social, con todo el equipo, con Walter, con Mauricio, con todos los que trabajan desde el área de registros urbanos, con Sebastián Weisenban apoyándolo desde el área de la Secretaría General, desde el área de gobierno del municipio. Nosotros lo que les queremos decir es que sin ningún triunfalismo estamos saliendo adelante, estamos consiguiendo que haya actividad económica, hay muchas muestras de esto, el hecho del funcionamiento de la gastronomía, el hecho del funcionamiento del comercio con el Takeaway Plus, aperturas culturales como el autocine al río y proseguir con la búsqueda en todos los lugares vulnerables para poder llegar al foco y atender el foco, aislarlo, y por eso es que el municipio ahora les van a explicar toda la tarea que está desarrollando. Los saludo mientras tanto. Bueno, queda poco por explicar, muy bien relatado por el señor Intendente. Bueno, a mí me toca la tarea por ahí aburrida de darle algunos números, ¿sí? Nosotros desde el primer momento, como lo dijo Gustavo, nos pusimos como meta buscar casos positivos con la idea de que cada caso positivo que nosotros podemos identificar, logramos aislar a ese caso y a sus contactos estrechos para tratar de cortar la circulación viral en el distrito. Por eso que por ahí mucha bolilla a los números generales no le damos, ¿sí? Hoy tenemos arriba de 6.000 casos positivos desde que comenzó la pandemia, 6.100 casos positivos. Y lo que es interesante, que lo dijo bien Gustavo, es cuál es la velocidad en la cual se duplica, ¿sí? A principios de junio o a mediados de junio esa tasa de duplicación era de 5,9 días, ¿sí? Se mantuvo baja alrededor de los 10 días de duplicación, 12 días durante julio y la primera parte de agosto, y ahí empezó lentamente a agrandarse. Con respecto a esa tasa de duplicación, lo que te mide es la velocidad de los contagios. Sí, ya por ahí no es tan importante para nosotros cuántos son en número, sino a qué velocidad se vienen generando los contagios como para poder ensayar los escenarios en los cuales nosotros nos debemos mover. Dentro de esos escenarios también planteamos cuál es el número de activos que tenemos, que son los pacientes que a nosotros debemos hacer acciones de salud. Entonces, proyectar los activos significa para nosotros proyectar la logística que tenemos sobre esa cantidad de pacientes especiales a los cuales nosotros no solamente tenemos que seguir a sus contactos estrechos de forma telefónica, sino aquellos que tienen alguna sintomatología o alguna comorbilidad, mitigar la sintomatología de eso dentro del área hospitalaria. Es así que nos aparece el índice llamado RT, que es, como bien lo explicó el Intendente, es la cantidad de pacientes que se van generando activos, en la diferencia entre los que se recuperan y los que se están infectando, ¿no? Tuvimos casi 15 días con eso por debajo de 1, ¿sí? Todo lo que sea debajo de 1 hace que la curva vaya descendiente, todo lo que es arriba de 1 va sumando. Probablemente la dinámica haga que eso varíe, ¿ah? Que suba un poquito del 1, baje un poquito del 1. Lo importante es qué datos duros te genera ese número. Y los datos duros es cuántos pacientes que necesitan cuidados médicos podemos atender nosotros. Entonces, otra de las variables que nosotros estudiamos y seguimos atentamente es la utilización de la capacidad instalada, tanto de las camas de terapia intensiva como de las camas en las cuales internamos a los pacientes moderados. Ese número lo venimos llevando bien, el sistema obviamente está estresado como todo el mundo, pero tenemos valores que son
más que aceptables. Tenemos 60% de ocupación en la unidad de terapia intensiva y menos del 50% de la ocupación en camas generales. Hablábamos que los pacientes activos eran los que nos generaban a nosotros los temas logísticos para llamado telefónico, es decir, ustedes piensen que hoy nosotros tenemos 1.100 pacientes activos, ¿sí? Ahí tenemos 1.100 personas que hay que contactar todos los días para ver cómo evolucionan, más los contactos que tenemos que hacer con sus contactos estrechos para ver ellos cómo van evolucionando, y a eso se le agrega toda la logística de acción social como para poder cumplir o cubrir todas las necesidades de esas personas que están aisladas, ¿no? Justamente la idea es aislarlos para que no contagien a otros, ¿sí? Ahí en esa curva de los activos también es una curva que se ve muy bien cómo tuvo un pico de 1.900 activos a principios de agosto y fue bajando en las 2 primeras semanas de agosto, fue bajando vertiginosamente. Llegamos a tener menos de 1.000 pacientes activos, para ser exacto 998, que fue el día 17 de agosto. A partir de ahí, bueno, se va viendo un leve repunte, y hoy estamos en 1.100 casos activos. Con respecto a otros datos duros que tenemos nosotros, que también los nombró el señor Intendente, son los grupos que nosotros tenemos mayor cuidado en ellos, ¿sí? Son los grupos etarios mayores de 65 años y los trabajadores de la salud y obviamente los habitantes de barrios vulnerables. Con el tema de barrios vulnerables vamos a dejar que ahonde en el tema la doctora Broese, que lo tiene muy bien estudiado, y lo importante es que ahí se realizó una acción, que es este programa Detectar, que lo hicimos al principio, en junio y las 2 primeras semanas de julio, donde vimos más de 40.000 personas casa por casa, ¿sí? Y ahí se utilizó una sistemática distinta, en la cual no necesitaba tener los 2 síntomas que en ese momento eran la definición de caso, sino simplemente con un caso se daba como positivo. Eso nos llevó a que las tan mentadas tasas de positividad, que son las que te miden si uno está testeando bien o testeando mal, ustedes lo habrán escuchado o se habrán aburrido de escucharlo en los medios, y se encuentra una diferencia. Nosotros en el sistema público tenemos un porcentaje de positividad de 42,79%, es decir, cada 100 pacientes que hisopamos, 42 nos dan positivo. Cuando sumamos lo público y lo privado, ese número baja a 33,5. Y si tomamos los últimos 6 meses en los cuales se intensificó la tarea de hisopados, ese número va a 34%, que es un número que, aunque está por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en los números que manejamos en Buenos Aires, es un número muy alto y es equivalente al que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablábamos de los grupos de riesgo que nosotros tenemos identificados. Obviamente vamos a hacer una pequeña mención del personal del equipo de salud. Tuvimos una cantidad de contagio del 10%, un poquitito menos del 10% en todo el grupo de trabajadores de la salud. Si uno lo enfoca específicamente en algunos, hay algunos nichos dentro de todos los trabajadores de la salud que tienen un índice un poquito mayor y otros que tienen uno menor. Obviamente está relacionado a cuán cerca está del paciente que están atendiendo, ¿no? Por ahí las enfermeras y los médicos de guardia tienen un poquito más que eso, y el resto, los de las salas no COVID y demás, tienen un poquito menos de ese promedio. Pero en todos los casos venimos desde el primer día de la pandemia realizando estudios de cero prevalencia en todos los trabajadores de la salud en forma randomizada, haciendo 2 grupos, los que están en contacto con los pacientes y los que no están en contacto con los pacientes COVID, ¿no? Y hemos visto que en un grupo hay una cero prevalencia sacando los positivos del 2%, es decir, que hubo un 2% de trabajadores de la salud que cursaron la patología en forma asintomática, y los que están más en contacto con los pacientes pasa al 4%. Continuando con los grupos vulnerables, pasamos a los de a los pacientes que se encuentran en la franja etaria mayor de los 65.
y obviamente el foco nuestro es el análisis de cómo se comportan las instituciones geriátricas. ¿Sí? Nosotros tenemos registrado y tenemos censado y tenemos permanente comunicación desde el día número 1 con los 45 centros o institutos geriátricos que tenemos registrados en nuestra jurisdicción. Se los llama todos los días a cada uno de ellos y se hace un análisis de cómo está cada uno de los integrados, los internos de cada uno de los lugares. Donde hay algún tipo de inconveniente, ya sea sintomático o ya sea de trabajadores, nos presentamos y hacemos acciones sanitarias por lo menos 3 veces por día en esos lugares, ¿sí? En el último mes hemos podido acceder a lo que se llaman los test rápidos. Esos test nos permitían a nosotros ir a los geriátricos, hacer rápidamente los testeos del personal de salud, que es quien ingresa a este núcleo cerrado y es el que trae la infección, y pudimos realizar acciones sanitarias al respecto. Y va a ser una práctica habitual. Vamos a hisopar a todo el personal de los centros de atención, de los institutos geriátricos, aunque no son de la órbita del municipio, pero bueno, creemos que es una población muy vulnerable y que tenemos que estar encima de ellos. Y con respecto a otros datos duros, también podemos destacar que la población que más contagios tiene, o la franja etaria que más contagios tiene, son las que van de los 30 a los 39, le siguen de los 40 a los 49 y después de los 20 a los 29. Las 3 franjas etarias que nosotros tenemos más cuidado, la de 70, 79, 80, 89 y más de 90, representan el 12% de los pacientes internados, diagnosticados, y tenemos una tasa de letalidad del 2%, que es menor a la tasa general de la Argentina, ¿sí? Y un poquito menor que la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, con esto termino de aburrirlo con los números. Doctora. Bueno, con respecto a las franjas etarias que decía el doctor, es la población económicamente activa. Nosotros acompañamos la apertura de los comercios a través de Inspección General, realizando un relevamiento de los protocolos y acompañando los casos positivos que surgieran y realizando los bloqueos epidemiológicos correspondientes para evitar que la gente se infecte en su lugar de trabajo. Esto se los quería aclarar para que sepa que el municipio también está del lado de la gente que está trabajando. Con respecto a los barrios vulnerables y a las salidas a terreno, comenzamos realizando la salida a terreno el 26 de mayo, donde equipos liderados por un médico, enfermeros y referentes de acción social, nos acercamos casa por casa en los barrios vulnerables, controlando a la gente, viendo qué síntomas tenían, controlándoles la temperatura, vacunando a los adultos mayores contra la gripe, completando los carnets de vacunación, lo cual nos permitió, haciendo un paréntesis en todo esto, que siguiéramos teniendo muy buenas coberturas de vacunación. De hecho, hace unas semanas se presentó un informe a nivel nación para dar por finalizado el brote de sarampión que ocurrió el año pasado, y esto es gracias al equipo de salud que fue casa por casa y logramos evitar que bajen las coberturas de vacunación. Esto es muy importante porque la gente no quería acercarse a los centros de salud o no había el transporte necesario para llevar a los niños a vacunarse, y nos acercamos nosotros. En esta oportunidad lo que se hizo fue relevar 9.966 domicilios y se relevaron alrededor de 40.000 personas, entre 37.000 y 40.000 personas. Continuamos esto, analizamos los datos y vimos que era una buena idea llevar a puestos fijos para que acercar los testeos y las consultas médicas a la gente a su lugar, a su domicilio. Esta
estrategia que fue liderada por el intendente, que nos dio el apoyo para poder hacerlo, lo que nos hizo es que con una vigilancia epidemiológica determinada pudiéramos ir a los lugares donde se producían la mayor cantidad de contagios. Esto lo venimos haciendo desde principios de julio y lo seguimos haciendo todavía. Hasta ahora hay 5.000 personas que se acercaron a estos puestos fijos y se realizaron de esas 5.000 personas 919 hisopados, de los cuales 413 fueron positivos y tuvimos un porcentaje de positividad del 44%, lo cual estamos buscando bien los casos, como decía el doctor anteriormente, y además evacuamos las dudas que tenía la gente, le llevamos tranquilidad a la gente, eso fue lo que nos pidió el intendente, llevarles tranquilidad y acercarles el diagnóstico a su casa, ¿sí? Para que no tuvieran que concurrir al hospital, descentralizar lo que es el hospital. Ahí también se vacunaron 2.100 personas. Viendo que había funcionado muy bien esta descentralización, lo que decidimos hacer es poner a los CAPS como unidades centinelas, lo que nos permitía obtener una información oportuna, completa, concreta, comparable, en un área geográfica determinada, que cada centro de salud tiene un área programática dada, y empezamos a que la gente que tuviera síntomas pudiera concurrir a controlarse a los centros de salud. Esto se realizó y se obtuvieron muy buenos resultados porque se realizaron alrededor de 558 consultas con 491 hisopados. De estos 491 hisopados, 296 fueron confirmados, con lo cual fíjense que la gente concurría al centro de salud con síntomas y tuvimos en los centros de salud un 60,28% de porcentaje de positividad. Esto nos permite, de forma epidemiológica, realizar acciones concretas en áreas programáticas concretas. Tuvieron mayor porcentaje de positividad, por ejemplo, Bajo Bulón, seguido por San Isidro Labrador, y esto nos permite intensificar las acciones en esos lugares. Todo es coordinado y orientado. Y bueno, y por último, nada, decirles que les pedimos, todos, que sigan manteniendo la distancia social, que eviten los conglomerados, que se laven frecuentemente las manos, que cuando vayan, como decía el intendente, que tenemos un área con baja densidad poblacional donde podemos disfrutar de los espacios, si van con los chicos al parque, por favor, mayores de 3 años con tapabocas, no dejen de utilizar el tapabocas, los niños son los que más transmiten la enfermedad porque presentan muy poquitos síntomas y corren el riesgo de enfermar a la gente que vive en casa, la gente mayor, vulnerable. Por favor, todos con el tapaboca y sigámonos cuidando entre todos para poder salir de esto lo más rápido posible. Muy bien, doctores. Aprovechamos entonces para despedirnos, para saludar, para decir que somos los 3 hospitales municipales de San Isidro, somos los 14 centros de atención primaria. En este mismo momento son, como todos los días, 11 puntos de detección. Estamos en zonas vulnerables, en zonas socialmente bajas, estamos en zonas socialmente medias, estamos exactamente con todos los vecinos. Transmitirles que se puede hacer esto porque existe este sistema de salud y porque San Isidro se convirtió en un polo de salud con todo el gerenciamiento privado a través de las clínicas y de los sanatorios, y que lo estamos sacando entre todos. Si San Isidro no hubiese tenido, y esto es obra cuando los presentes no habíamos nacido, esto es obra del inicio por parte de Melchor Pose, de creer en el Hospital Central y después en el otro hospital, y después nosotros tuvimos la oportunidad también de la inauguración del otro hospital, y bueno, había opciones, porque en política siempre hay opciones. Se podían haber hecho cosas mucho más marketineras, se podían haber hecho bulevares hermosos, se podían haber hecho cosas que al ojo de la gente hacen que resulte mucho más simpático, mucho más votable
tiene mucha más estética. Un hospital es algo que no tiene tanta estética. Un hospital es un lugar donde se lucha por la vida, se lucha por estándares sanitarios que San Isidro los tiene desde hace mucho tiempo y son buenos, es bajísima, de la más baja mortalidad infantil, baja mortalidad materna, longevidad con calidad de vida, un sistema de atención primaria muy importante, con mucha llegada. Y para tener eso, obviamente, había que decidir, y hace muchísimos años se decidió que lo primero era la salud. Nadie hubiese pensado la llegada de una pandemia. Es cierto que los hospitales nuestros tienen previsiones, sobre todo los últimos 2 hospitales construidos, el Central y el hospital, a principio del año pasado, el Hospital Materno Infantil, que ya trabajan sobre la base de la teoría de cuando se pensó, cuando fue la gripe H1N1, cuando fue la posibilidad del virus como el del ébola, etc. Pero la pandemia se dio. Nadie hubiese pensado que se iba a dar semejante cosa como la que se está viviendo, pero lo cierto es que merced a que existe este sistema de salud, es que nosotros podemos apostar a la apertura económica, la apertura al aire libre. Ya desde esta semana los deportes individuales, los deportes náuticos individuales, la apertura para los días siguientes del hipódromo de San Isidro, que no tiene ninguna repercusión en lo tributario, no repercute nada, ni un centavo en la manera de abrir el hipódromo, porque esto es sin público presencial, pero esto es sostener las fuentes de trabajo a lo largo de San Isidro, del conurbano y de todo el país. Y entonces yo, para poder despedirlos, lo que quiero decirles es esto. Lo plantearon los doctores, ningún tipo de triunfalismo, ningún tipo de relajamiento. Los contagios vienen principalmente no por la actividad económica, los contagios vienen porque la virosidad se da de tal manera, pero además el relajamiento se da en las relaciones sociales. Y el lema nuestro, ustedes ya lo ven en las calles, es contagiar responsabilidad. Gracias a todos.